¿Cómo se explica que una estudiante universitaria tenga que recurrir a las redes sociales para denunciar el trato discriminatorio, homofóbico, burlesco y otros adjetivos más que manifiesta de un docente cuyo recurso principal puede resultar una calificación que te perjudica no solo en este semestre, sino que te puede representar todo un año completo? Mas, ¿cómo se explica que deba recurrir a redes sociales cuando existen, en teoría, instancias que permiten hacer escuchar la voz? Es más, hay nuevos marcos legales que parecieran favorecer a aquel que se ve agraviado. ¿Cómo explicar que, pese a lo mencionado, un estudiante no denuncie y menos enfrente en clase al mismo funcionario? Igual, podría tratarse de un empleado en una empresa o de un miembro de una familia. Al reflexionar del tema de manera genérica, como un asunto que acontece en un sistema, pues no falta quien diga al respecto: mira, es que eso siempre ha pasado. Si yo te contara, cosa que no acompaño de la expresión cuéntame, y no lo hago. No lo hago porque creo recortar historia de mi época, en este caso de mi época universitaria, situaciones de las que fui testigo y que, como el observador de ese momento, consideré simplemente pasada de tono o mala nota. Pero, ¿por qué no dije nada en su momento? Seguro me conté cosas como: ¿para qué? Si total no va a suceder nada. O frases del tipo: total, ¿a quién se lo voy a comentar? Es más, si lo cuentas, ¿estás seguro que la persona implicada va luego a aceptar que eso es lo que ha sucedido? Se trataba de un medio, en el que lo más fácil era rendirse a la resignación, dado que no veía posibilidades, dado que no era capaz de confiar en el sistema, en sus prácticas y en una cultura que parecía no sancionar algunos comportamientos y que no necesariamente soportaba las voces de aquellos que se podían sentir agraviados. Me pregunto, ¿qué estamos haciendo para propiciar espacios que favorecen la dinámica de la víctima y el perseguidor? ¿Qué son los comportamientos que realizamos para que esta dinámica y esta orientación recurrentemente se manifieste en las organizaciones? En estos contextos en los que priva la orientación de la víctima, la impunidad es la reina, el miedo el soberano. Cosa que se logra cuando las instancias que defienden las voces de todos los miembros del sistema proceden a una velocidad inferior a la del programa académico en este caso. También sucede en el claustro académico cuando se protege a vacas sagradas, entre comillas, desde el fuero de la plaza en propiedad, cuando las instancias administrativas se dicen para sí cosas como: es que eso cuesta mucho lograrlo y probarlo, total para cuando esto se termine. Pero también sucede cuando los compañeros, sí, los compas de todo un año anterior o de varios momentos de carrera, cuando esos amigos le celebran al docente sus comentarios, cuando los aceptan, desde el miedo, claro, y cuando te dicen: mira, no es para tanto, el ma es así, y de ahí, falta otro curso con él, aguante porque si no lo haces se te va a complicar todo el bloque. Miedo finalmente. Tus compañeros ahí actúan como rescatadores, tratando de aplacar tu molestia, procurando llevar las cosas en paz. No desean que te pase nada, tampoco a ellos, y por lo tanto en el fondo también son víctimas. Además, están estos otros compañeros que se suman a la broma del profesor, que hacen burla de tu manera de hacer y de reaccionar en ese contexto. También los hay aquellos que te carbonean, te echan carbón, señalándote que seguro, si fueras o actuases de otra manera, tal cosa no te habría sucedido. Todos estos mencionados son comportamientos dentro de la orientación del triángulo dramático. Y todos están dirigidos a evitar que hagamos algo, a sostener el mismo nivel de energía que lleva por un lado a la resignación y por otro lado, incuba un resentimiento,
que de no ser conscientes ni gestionarlo adecuadamente, podría manifestarse de la misma manera de estos comportamientos, según se describen, del docente del cual se generó el comentario con el que he empezado esta nota. Leer la nota me llenó de sensaciones, sentimientos encontrados. Por un lado se manifestaba una voz arcaica de perseguidor que pedía retaliación. Es esa voz crítica que se pone por encima del otro. También me ha visitado una voz de resignación. Sí, esa que me dice, qué mala onda, pero nada va a pasar. Más, aparece otra voz, una voz optimista de posibilidad, una voz orgullosa de esta chica y de otros que se resisten a la resignación y que, con más valentía que resentimiento, buscan la manera de expresar su indignación, su enojo frente a este tipo de actos. Eventos que hablan mal de diferentes ámbitos. Hablan mal de la persona que lo comete, víctima también, que por alguna razón, sin trabajo alguno en sí, sigue desde su comportamiento y desde la posición de manera inconsciente, actuando como un perseguidor de forma recurrente. De manera inconsciente sí, pero muy consistentemente. Habla mal también de una institución en la que probablemente los sistemas de evaluación de desempeño, Contraloría de Servicios, lo que fuere, actúan de manera tal que favorecen la entronización de algunas personas y sus prácticas en posiciones de inamovilidad, dando lugar con ello a una cultura de impunidad. También dan que pensar respecto a la manera en que sostenemos las relaciones con nuestros pares, con esos que aparentemente son parte de nuestro viaje, que nos aconsejan, con quienes compartimos muchos momentos y que de pronto también son presas de la misma orientación de la víctima, del mismo miedo, del mismo sistema. No tengo la más mínima idea de en qué va a terminar esto. No sé cuánta evidencia hay de un lado, ni cuánta posibilidad hay de soportar la queja por el otro. Es más, no sé si la misma institución hará algo al respecto. Solo sé que como padre de una adolescente que quiere estudiar en una universidad, celebro la ocasión para conversar de ello y revisar y revisitar en su ser, en su forma de verse, en su forma de relacionarse, cómo se manifiesta la estructura del creador o la estructura de la víctima, el triángulo del drama o el triángulo del amor. Y también para reflexionar acerca de qué estamos haciendo para construir espacios que propicien culturas de responsabilidad, culturas en que se valore al otro, culturas que permiten la expresión del otro y la inclusión de todas las voces y que nos permitan abandonar las estructuras propias de la orientación de la víctima, del triángulo dramático, esas en las que siempre hay un ganador y un perdedor, esas en las que priva el miedo, esas en las que priva el control. Hoy día fue una denuncia, una nota en un medio respecto a un tema en una universidad. Mas vuelve a aparecer recurrentemente el tema de muchas voces negando la voz de otra persona, alegando que de por sí nada va a pasar. Y sabemos lo que ha pasado y lo que pasa cuando reina la impunidad. Soy Francisco Villalta. Que tengas una espectacular semana. Te invito a construir organizaciones y sistemas cada vez más sanos.